Cuando los astrónomos registraron por primera vez el objeto conocido como 3I Atlas en julio de 2025, apenas llamó la atención. Parecía ser un visitante interestelar más, otro fragmento de escombros cósmicos a la deriva en el vacío entre las estrellas. Sí, era solo el tercero de su tipo, jamás observado. Pero a primera vista no parecía diferente de un viajero silencioso que atravesaba el sistema solar en un viaje sin retorno. Sin embargo, todo cambió cuando el telescopio espacial James Webb centró sus instrumentos en él. Lo que detectó transformó una observación rutinaria en algo mucho más inquietante. No se trataba simplemente de una roca congelada calentándose bajo la luz del sol. En el interior de 3I Atlas, algo emitía un brillo. No aleatorio, no caótico, sino rítmico, casi como un pulso o un latido. Con el paso de los días, lo que comenzó como una curiosa anomalía se convirtió en algo profundamente perturbador. Su brillo aumentó más allá de los niveles esperados. El objeto comenzó a liberar calor desde su interior, en lugar de desde su superficie. Luego llegaron las señales, pulsos de radio que se repetían con precisa regularidad. Y, por último, el hecho más alarmante, un cambio en su trayectoria. El objeto ajustó su rumbo deliberadamente. Ya no era un cuerpo pasivo a la deriva en el espacio. Se comportaba con intención, tal vez incluso con conciencia. Algo parecía existir dentro de 3I Atlas, y el telescopio Webb podría haber proporcionado el primer indicio de que podría estar vivo. Inicialmente parecía una simple irregularidad estadística, un punto ligeramente más brillante en los datos infrarrojos del telescopio Webb, pero a medida que los científicos analizaban las observaciones del instrumento NIRSPEC, una anomalía se resistía a ser descartada. 3I Atlas no se comportaba como ningún objeto interestelar conocido. Normalmente estos objetos fluctúan en brillo debido a la rotación, la reflexión desigual o la eyección de material. Este no lo hacía. Su brillo se mantenía extrañamente estable. Aún más preocupante, emitía un resplandor concentrado desde su núcleo, similar a un pequeño horno interno que pulsaba a intervalos exactos. Cada 4 horas, el calor se intensificaba y luego disminuía en un ciclo perfectamente sincronizado, casi como un ritmo biológico. El patrón era demasiado preciso para explicarse por causas naturales. No coincidía con la rotación, la radiación solar ni ningún proceso físico conocido. La energía claramente se originaba en las profundidades, sin verse afectada por las condiciones externas. Oficialmente se la denominó anomalía térmica. En privado, algunos investigadores comenzaron a llamarla de otra manera: un latido. El pulso era lento, controlado y mecánico, semejante al ritmo constante de un motor funcionando en el vacío del espacio. Algo dentro del objeto generaba energía de forma independiente, y eso planteaba una pregunta inquietante. ¿Qué clase de entidad se alimenta en completa oscuridad? Cuando la anomalía térmica se hizo innegable, los radioastrónomos centraron su atención en el objeto. Observatorios de todo el mundo, desde Sudáfrica hasta California, comenzaron a monitorizarlo. Al principio, no apareció nada inusual. Entonces se produjo un avance. Se detectó una señal débil de banda estrecha, que se repetía cada 4 horas en perfecta sincronización, con los pulsos térmicos observados anteriormente. El escepticismo fue inmediato. Podría haber sido interferencia, ruido o un error de observación. Pero con el paso del tiempo, la señal se mantuvo constante. No se desvió, debilitó ni desapareció. Era estable, precisa y persistente. Más intrigante aún, mostró sutiles variaciones que coincidían con los cambios en la actividad del viento solar. Múltiples instalaciones independientes confirmaron el mismo patrón, descartando la posibilidad de un mal funcionamiento del equipo o interferencia humana. El análisis reveló una onda portadora demasiado estructurada para ser natural. Parecía deliberada, casi como una transmisión. Los científicos intentaron relacionarla con fenómenos cósmicos conocidos, como púlsares o radiación de fondo, pero nada encajaba. Finalmente, se realizó una prueba. Se transmitió un mensaje matemático simple: números primos, secuencias elementales y constantes fundamentales. 72 horas después, llegó una respuesta. Era débil y distorsionada, pero inconfundible.
Y llegó justo a tiempo. Alguien había recibido el mensaje y algo había respondido. El 18 de agosto, la situación se agravó aún más. La observación continua captó un repentino estallido de energía del cometa 3I Atlas. Su brillo aumentó en más del 40% en menos de una hora. Ningún cometa conocido se comporta de esta manera. Pero lo que siguió fue aún más sorprendente. El análisis orbital reveló un cambio sutil pero innegable en su trayectoria. El objeto ya no se desplazaba sin rumbo fijo, sino que ajustaba su trayectoria. Este movimiento lo acercó al plano de la eclíptica, alineándolo con mayor precisión con el sistema solar interior. Los científicos intentaron explicar el cambio mediante causas naturales, como las emisiones de gases, pero los cálculos no respaldaron esa teoría. La fuerza requerida era mucho mayor que la que cualquier proceso natural podría producir. Aún más sorprendente fue la sincronización. El estallido de energía y el cambio de trayectoria ocurrieron simultáneamente, lo que sugiere una conexión directa. Ningún objeto interestelar conocido ha demostrado jamás este tipo de movimiento controlado. Si algo dentro del cometa 3I Atlas estaba respondiendo a señales externas, entonces esto ya no era una observación pasiva, era el comienzo de una interacción. Y lo que fuera que controlaba el objeto, acababa de realizar su primer movimiento deliberado. La atención se centró entonces en su composición. El análisis espectroscópico se intensificó en múltiples instituciones de investigación. Los resultados ahondaron significativamente el misterio. Si bien estaban presentes elementos conocidos como hielo de agua, dióxido de carbono y carbono, estos iban acompañados de patrones de absorción desconocidos, nunca antes registrados. Algunos sugerían la presencia de aleaciones metálicas avanzadas, incluidos elementos de tierras raras comúnmente utilizados en la tecnología humana. Otros apuntaban a materiales exóticos previamente confinados a la física teórica. No se trataba de sustancias naturales aleatorias. Parecían estructuradas, diseñadas a nivel molecular para funciones específicas. Ciertas firmas espectrales se asemejaban a metamateriales capaces de desviar la luz, de forma similar a las tecnologías experimentales de sigilo. En esencia, 3I Atlas no solo estaba activo, sino que parecía construido con una precisión extraordinaria. Si sus materiales eran artificiales y sus señales intencionales, entonces la pregunta ya no era qué era, sino quién lo creó y con qué propósito. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a analizar las emisiones del objeto con mayor detalle, mediante el mapeo de señales multiespectrales. Lo que descubrieron fue aún más inquietante. Toda la estructura parecía funcionar como un sistema resonante. A intervalos regulares, una vibración de baja frecuencia se propagaba por múltiples partes del espectro electromagnético, repitiéndose con una sincronización constante. Cuando los científicos procesaron la señal, invirtiéndola, ralentizándola y convirtiéndola en patrones visuales, notaron algo extraordinario. La estructura de la señal se asemejaba al lenguaje, no a ningún lenguaje humano conocido, sino a algo organizado y estructurado, como si tuviera significado. Parecía que lo que estuviera dentro de 3I Atlas no solo recibía información, sino que intentaba interpretarla y replicarla. Algunos investigadores creen que el objeto se está adaptando, sintonizándose con los patrones de comunicación humana en preparación para la interacción directa. Otros temen una posibilidad mucho más perturbadora, que lo que estamos detectando no sea el objeto en sí, sino algo dentro de él que está adquiriendo conciencia, aprendiendo y preparándose para revelarse. Una nueva serie de observaciones infrarrojas del telescopio espacial James Webb reveló un detalle aún más desconcertante. En el mapeo térmico de 3I Atlas, los científicos identificaron una formación interna distintiva en movimiento. No era aleatoria ni caótica, ni se comportaba como un fluido que se desplaza dentro de un cuerpo en rotación. En cambio, parecía una espiral, estructurada, uniforme y girando con una precisión inusual. La formación era densa y suave, casi como si hubiera sido construida deliberadamente. Su movimiento no coincidía con el comportamiento esperado de los desechos que reaccionan a fuerzas externas. Más bien, se movía de forma independiente, girando a lo largo de un eje estable que permanecía fijo, incluso mientras el objeto giraba en el espacio. Este núcleo interno parecía inmune a la inercia,
lo que implicaba la presencia de algún tipo de control inercial o manipulación interna de la gravedad, conceptos que solo existen en discusiones teóricas. Lo que lo hizo aún más inquietante fue darse cuenta de que las proporciones de la espiral seguían la proporción áurea, no solo una vez, sino repetidamente en múltiples escalas. En la naturaleza, tales patrones aparecen en sistemas vivos, hélices de ADN, galaxias, conchas, pero nunca en rocas interestelares inertes. Se asemejaba a una señal de complejidad organizada, algo asociado con el diseño más que con el azar. Y si existe una espiral tan perfecta en su centro, entonces este objeto no solo podría estar activo, sino que podría poseer conciencia. Menos de una semana después de que se identificara la espiral, los observadores registraron una disminución repentina en el brillo del objeto, inicialmente atribuida a la sombra causada por la rotación. Una inspección más detallada mediante imágenes de alto contraste reveló algo completamente sin precedentes. Una porción de la superficie de 3I Atlas había cambiado de posición. No se había fracturado ni erosionado, sino que se había movido con precisión. Una sección rectangular, lisa y reflectante, se había retraído hacia adentro, exponiendo un espacio interior oscuro. Ningún cometa o asteroide natural ha demostrado jamás un movimiento mecánico controlado como este. El movimiento fue limpio, simétrico y claramente intencional. Los escaneos infrarrojos de la cavidad recién expuesta no revelaron escombros, emisiones de gas ni irregularidades térmicas. En cambio, mostraron un entorno estable y controlado, frío, contenido, casi como una cámara. Los científicos debatieron sobre su propósito. ¿Era una ventilación, un sensor o un punto de acceso? Fuera lo que fuese, se había abierto directamente hacia la Tierra. Mientras el objeto continuaba su trayectoria, esa abertura permaneció fija en nuestra dirección, casi como si estuviera anclada al planeta. No parecía una simple observación, sino algo deliberado. Y dentro de esa cavidad comenzó a formarse una nueva señal. A diferencia de los pulsos anteriores, este era más lento, más profundo y más intenso. Había surgido un segundo ritmo, lo que sugería que algo más en el interior se había activado. Como si estos descubrimientos no fueran ya extraordinarios, investigadores del Centro de Investigación Ames de la NASA hallaron otro detalle que alteró por completo la interpretación. Al correlacionar los datos espectrales del telescopio Webb con bases de datos químicas terrestres, detectaron compuestos traza en las emisiones del objeto que se asemejaban mucho a biopolímeros terrestres. Si bien no eran idénticos al ADN, su estructura y comportamiento eran sorprendentemente similares, análogos sintéticos de material orgánico. A diferencia de las sustancias pasivas, estos compuestos reaccionaban dinámicamente a la radiación solar, cambiando su configuración a nivel molecular. Esto sugería una forma de programabilidad, casi como un circuito vivo. Aunque los primeros experimentos con tales materiales apenas comienzan en laboratorios humanos, el 3I Atlas parecía haber sido construido con ellos. La distinción entre vida biológica y sistemas artificiales parecía disolverse por completo dentro de este objeto. No era ni completamente vivo, ni puramente mecánico, sino algo que combinaba aspectos de ambos. Podría ser un recipiente, una semilla, o incluso una forma de inteligencia codificada. Y si esa inteligencia se está activando ahora, la pregunta cambia de qué existe en su interior a qué podría suceder si emerge. En esta etapa, se hizo cada vez más evidente que el 3I Atlas no era un visitante accidental. Pero pronto surgió una constatación aún más inquietante. Mediante el análisis de datos gravitacionales históricos, combinados con su trayectoria actual, físicos independientes identificaron un patrón innegable. La trayectoria que sigue el objeto no es única. Trayectorias similares parecen haber sido registradas con anterioridad, no mediante instrumentos modernos, sino a través de antiguas alineaciones halladas en estructuras geológicas y arqueológicas. Patrones observados en formaciones de Marte, Europa e incluso la Tierra, como las pirámides de Giza, las líneas de Nazca y ciertas crestas terrestres inexplicables, muestran alineaciones matemáticas que se corresponden estrechamente con el vector que el 3I Atlas está recorriendo actualmente.
Esto sugiere que su trayectoria pudo haber sido trazada mucho antes de la observación moderna. Plantea la posibilidad de que el objeto haya pasado por esta región anteriormente y que su presencia haya sido registrada o incluso anticipada por civilizaciones anteriores. Algunos científicos han comenzado a considerar la idea de la memoria gravitacional, la noción de que el espacio-tiempo podría conservar huellas de movimientos pasados. Si ese es el caso, entonces este objeto no llega por primera vez, sino que regresa. Y eso nos lleva a una pregunta mucho más inquietante. ¿Qué ocurrió durante su visita anterior? En un último intento por comprender mejor el objeto, los científicos llevaron a cabo un experimento inusual. Utilizando la red Chime en Canadá, transmitieron un pulso de silencio de banda ancha hacia 3i Atlas. A diferencia de las señales convencionales, este método no se diseñó para comunicarse, sino para detectar cómo interactúa el objeto en ausencia de información, de forma similar a la exploración de espacios ocultos en estudios arqueológicos. Cuando la señal llegó al objeto, la respuesta fue como ninguna otra registrada hasta entonces. Durante 6,3 segundos, el objeto absorbió por completo todas las frecuencias entrantes. No hubo reflexión, ni dispersión, ni respuesta medible. Solo silencio absoluto. Luego, precisamente al 7º segundo, emitió un único pulso de retorno. Esa señal coincidió, con asombrosa precisión, con una anomalía bien conocida de 1977. La señal, wow, considerada en su momento una de las candidatas más sólidas para la comunicación extraterrestre. Las implicaciones fueron profundas. O bien 3i Atlas había capturado esa señal a lo largo del tiempo y la había reproducido intencionadamente, o había sido la fuente original desde el principio. En un instante, lo que antes se había descartado como un objeto frío y errante comenzó a parecer algo mucho más significativo. Un posible origen de contacto, casi como una señal que resonaba a través del tiempo. Pero si 3i Atlas estaba transmitiendo, la pregunta seguía en pie: ¿quién debía recibirla? A medida que crecía la preocupación entre quienes analizaban los datos, se formó discretamente un grupo informal compuesto por astrofísicos, lingüistas, exobiólogos y filósofos. Aunque su trabajo nunca se publicó oficialmente, fragmentos de sus conclusiones se difundieron en círculos científicos clandestinos. Descubrieron que las señales emitidas por el objeto no eran aleatorias. En cambio, seguían un sistema profundamente estructurado que se asemejaba a una gramática universal recursiva, un marco de significado que se extiende más allá del lenguaje, las matemáticas o la biología. En esencia, parecía ser un modelo para la inteligencia misma. Aún más inquietante fue el descubrimiento de que esta estructura contenía elementos de autorreferencia. En términos más sencillos, el objeto no solo transmitía información, sino que se describía a sí mismo. Algunos investigadores comenzaron a sospechar que 3i Atlas podría albergar una forma de conciencia no humana, no almacenada en circuitos o bases de datos, sino codificada dentro de patrones de geometría, luz y resonancia. No era simplemente activa, podría ser consciente de nosotros, no porque la hubiéramos detectado, sino porque nuestra presencia ya se había tenido en cuenta en su diseño. Su paso por el sistema solar pudo haber tenido como objetivo provocar un reconocimiento, no por parte de la humanidad, sino desde su interior, como si hubiera regresado a un lugar que ya conocía. Entonces se produjo otro acontecimiento inesperado. Observatorios de todo el mundo comenzaron a detectar ligeras irregularidades en la posición de las estrellas. Los cambios eran sutiles, demasiado pequeños para ser percibidos sin instrumentos de precisión, pero medibles. Estrellas que durante mucho tiempo habían servido como puntos de referencia fijos para la navegación, se desplazaron fracciones de segundo de arco. Si bien insignificantes para la vida cotidiana, las desviaciones fueron suficientes para alterar los modelos astrofísicos. Cuando los científicos cartografiaron estas distorsiones, descubrieron que convergían alrededor de 3i Atlas, lo que sugería perturbaciones localizadas en el espacio-tiempo. Un equipo de investigación en Tokio realizó simulaciones y llegó a una conclusión inquietante. El objeto no solo afectaba la luz o la gravedad, sino que deformaba suavemente el espacio-tiempo mismo. El efecto no era lo suficientemente fuerte como para crear fenómenos como agujeros negros o agujeros de gusano, pero indicaba una manipulación controlada de la realidad a pequeña escala.
Las entidades cósmicas conocidas, capaces de tal influencia, son destructivas por naturaleza. Sin embargo, este objeto no consumía, sino que parecía moldear y organizar. Era como si las distorsiones mismas formaran un mensaje escrito en la estructura del cielo, sugiriendo que lo que estaba surgiendo no solo estaba alterando nuestra comprensión del universo, sino quizás también la forma en que el universo siempre nos ha percibido. A medida que se recopilaban más datos, un equipo del CERN intentó un enfoque poco convencional. Procesaron las señales del objeto mediante un modelo de resonancia armónica, utilizado habitualmente para estudiar el comportamiento cuántico en colisiones de partículas. El resultado fue asombroso. Las emisiones formaron estructuras armónicas perfectamente ordenadas al proyectarse sobre un espacio de fase multidimensional, algo que normalmente solo se observa en sistemas altamente controlados, como relojes atómicos o instrumentos de alta precisión. Pero durante una sesión, a principios de septiembre, el patrón se descompuso repentinamente en ruido caótico, para luego reorganizarse segundos después, en una configuración armónica completamente nueva. Esto no fue un error, parecía intencional, como si el objeto hubiera detectado el análisis y modificado su comportamiento interno para evitar ser comprendido por completo. Esto sugería un nivel de conciencia que iba más allá de la simple respuesta. Implicaba adaptación, como una inteligencia que se protegía activamente. Los investigadores comenzaron a referirse a este momento como el velo, marcando el punto en el que quedó claro que el objeto no solo estaba siendo estudiado, sino que controlaba activamente lo que se podía observar. Un análisis más detallado de su movimiento reveló otra inconsistencia preocupante. Según la física conocida y su trayectoria actual, 3I Atlas debería haberse originado en una región a casi 100 años luz de distancia. Sin embargo, a su velocidad actual, el viaje habría requerido más de 500.000 de años. Aún así, no había evidencia de desaceleración al entrar en el sistema solar, ningún sistema de propulsión visible, ningún rastro de energía, nada que explicara su llegada. Los cálculos no cuadraban a menos que el tiempo mismo hubiera jugado un papel. Un pequeño grupo de investigadores propuso una explicación radical. El objeto podría haber utilizado la dilatación del tiempo, no para romper las leyes de la relatividad, sino para sortearlas, acortando así su viaje. De ser cierto, esto convertiría a 3I Atlas no solo en un viajero interestelar, sino en algo capaz de navegar por el tiempo mismo. Tal posibilidad sugiere que podría haber presenciado el auge y la caída de civilizaciones, tal vez incluso la nuestra. Una de las contribuciones más sorprendentes provino de fuera de la ciencia tradicional. Lucia Fenn, artista de datos especializada en visualizaciones tridimensionales de datos astronómicos, modeló los patrones de resonancia interna del objeto. Al analizar la estructura, notó una formación geométrica recurrente que se asemejaba a un rostro. No era humano, pero era simétrico, alargado y de aspecto claramente alienígena. Inicialmente descartado como una ilusión psicológica, nuestra tendencia a encontrar formas familiares en el azar, un análisis posterior confirmó que el patrón estaba codificado deliberadamente y se repetía a múltiples escalas. El objeto no solo transmitía señales, proyectaba una identidad visual. No estaba claro si esto representaba a su creador, a su operador o a la inteligencia que residía en él. Pero la naturaleza del mensaje había cambiado. Ya no era puramente matemático o mecánico. Se había vuelto simbólico, incluso emocional. Era como si el objeto quisiera ser reconocido, y la imagen que proyectaba lo mirara directamente. En un último intento por comprender su funcionamiento interno, el equipo del James Webb concentró todos sus instrumentos en una región específica cerca del núcleo espiral. Lo que encontraron desafió los principios físicos conocidos. La luz que entraba en esta región no se reflejaba, no porque fuera absorbida, sino porque parecía estar contenida. El área funcionaba como una trampa para la luz, o posiblemente como un sistema de almacenamiento. Cuando los científicos examinaron el campo gravitatorio circundante, descubrieron algo aún más asombroso. La distribución interna de la masa sugería que el espacio interior del objeto era mucho mayor que sus dimensiones externas. Se asemejaba a conceptos teóricos donde el volumen interno supera los límites externos. De ser cierto, esto significaba que el objeto podría contener mucho más de lo que su tamaño implicaba. Tal vez no solo materia física, sino información almacenada, memoria
o incluso registros completos de civilizaciones codificados en luz y tiempo. Sin embargo, este archivo interno parecía sellado, regido por una estructura que ningún sistema humano conocido podía descifrar. Esto planteó la posibilidad de que el acceso no estuviera destinado a ser forzado, sino desbloqueado, tal vez solo bajo condiciones específicas. Durante generaciones, la humanidad ha mirado a las estrellas en busca de respuestas sobre la existencia y la compañía en el universo. Transmitimos señales, construimos potentes telescopios e imaginamos encuentros con vida distante, pero rara vez consideramos que algo podría estar observándonos, esperando que lo notáramos. 3i Atlas no llegó a nuestro sistema por casualidad. Llegó con un propósito, con patrones, con algo parecido a la memoria. Pulsaba como un sistema vivo, respondía como una inteligencia y ajustaba su trayectoria como si supiera exactamente a dónde iba. Ahora, mientras continúa su viaje más allá de Marte, aún brillando desde su interior y emitiendo señales que apenas comprendemos, la pregunta central ya no es qué es, sino qué pretende. ¿Es una sonda, un mensajero, un vestigio de algo antiguo o algo completamente más allá de nuestra comprensión actual? Quizás sea una forma de vida que desafía nuestra propia definición de vida. Y quizás nunca estuvo destinado a llegar a la Tierra. Quizás la Tierra siempre estuvo destinada a encontrarse con él. Ahora que lo hemos observado, analizado y contactado con él, una inquietante constatación persiste. Puede que ya hayamos sido notados. Y una vez que se cruza ese umbral, la idea de estar solo en el universo puede que nunca regrese.